bioéticos y los fisiológicos. Si estamos hablando de aspectos bioéticos, quiere decir que va a haber un estímulo siempre al organismo que va a romper la homeostasis, pero es deber del entrenador volver a la calma toda esa energía que se ha sacado de control para que no haya problemas con la calidad de vida y salud del atleta. Sí, también esto hace relación en cómo está mi entorno. Todos los estímulos que recibo de mi entorno debe de haber una correcta correlación. Somos seres orgánicos funcionales, ¿sale? Y el psicopedagógico, recordar que este es un proceso de enseñanza-aprendizaje que dura toda la vida deportiva del atleta, desde que tiene los primeros contactos con el deporte, quizá por medio de la iniciación deportiva, hasta que, bueno, el posible retiro o según sea el avance o el término de la carrera deportiva de nuestro atleta. Es un proceso que va a durar siempre toda la vida y recordar, como en una de sus ponencias decía el buen psicólogo Miguel Muñoz, el atleta pues es humano al final de cuentas y no debemos de perder ese sentido de humanizar el deporte, ¿sí? Tenemos también los aspectos fisiológicos. Al final de cuentas, todo estímulo que nosotros apliquemos al individuo, pues va a tener una reacción, ¿sí? Va a tener una reacción fisiológica. Por eso son las ciencias del deporte, ¿sí? Recordar que pues estamos conectados, somos un todo indisoluble y que desde la punta del cabello hasta la punta del pie pasado por los sistemas estamos en total conexión. No puedes, ¿sí? Podemos empezar estimulando a manera general nuestras capacidades físicas, condicionales y coordinativas, y conforme va pasando mi programación y me voy acercando a lo que son las justas deportivas, debe de haber cambios en el esquema de entrenamiento y cada vez voy a acercar más al atleta a que mi entrenamiento se parezca a la justa deportiva. Inclusive voy a meter más aspectos técnico-tácticos e ir bajando un poco la preparación física como tal, ¿no? Tenemos ley de transversalidad o de transferencia. Esto quiere decir que tú todo lo que hagas en la preparación física general debe de servir para transferir o para potenciar a lo que es la forma específica, a la forma deportiva. Como por ejemplo, si yo estimulo la fuerza, necesito crear una fuerza funcional. ¿En función de qué? De la necesidad de mi deporte. Posiblemente esa fuerza la voy a convertir en potencia. ¿Para qué? Pues para quizás lanzar más duro, en el caso de un pitcher, quizás para correr más rápido, quizás en un atleta de 100 metros planos, ¿sale? O para que esa potencia me sirva para soltar golpes de distintas artes marciales, patadas de taekwondo, rodillazos de muay thai, proyecciones para judo, etcétera. Entonces, significa que yo voy a estimular esas capacidades físicas. Esta carga tiene 5 componentes principales, ¿sí? Y se los marqué con colores, no porque estén manifestados así dentro del programa de entrenamiento, sino para que puedan asociarlos y para los que son jóvenes entrenadores, pues los puedan aprender de manera sencilla, En lo personal, yo así fue como los relacioné. Y en primer lugar tenemos al volumen, que como ya expliqué, es la cantidad de entrenamiento total en una sesión de entrenamiento o por meses o por años. La cantidad de kilos, de distancia, de repeticiones, todo lo que yo puedo contar. La cantidad de entrenamiento, la cantidad del resultado de mi entrenamiento. Y la intensidad, como lo acabo de mencionar también, pues es un aspecto un poquito más intrínseco al atleta, que es puede ser la percepción del volumen de entrenamiento, ¿sí? Y puede estar manifestado en porcentajes de la repetición máxima, en un cierto capacidad de VO2 max. El VO2 max, para que no lo sepa qué es el consumo el volumen de oxígeno máximo que podemos obtener por medio de una respiración. Atletas bien entrenados, dependiendo de los kilos que lleguen a pesar, pueden aspirar hasta 4 litros por inhalación aproximadamente. Después de la intensidad, tenemos la duración. ¿Qué es la duración del estímulo? Si va a durar 1 minuto, si va a durar por repeticiones, si va a durar por series, inclusive los días que puede llegar a durar, si va a durar 1 año, si va a durar 3 meses, si va a durar 4 semanas. La duración hace prácticamente al tiempo espaciado en el cual va a tener duración el estímulo y quizás
la constante a través del periodo que voy a trabajar ese estímulo. Y tenemos por siguiente la frecuencia. Es decir, ya que tengo una duración, ¿cuántos días a la semana voy a repetir ese estímulo con el cierto volumen y la cierta intensidad y su duración? La frecuencia son los días en los cuales yo voy a poner a mi atleta a hacer una cantidad de estímulo. ¿Sí? Puede ser frecuencia 3, que esto significa que vas a trabajar 3 días a la semana. ¿Sí? Pueden ser lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, sábado y domingo, posiblemente recuperar o trabajar algunas otras cualidades del entrenamiento, como la recuperación, como los aeróbicos suaves, como el aspecto técnico, el aspecto táctico o el aspecto psicológico. Entonces, la frecuencia significa los días que voy a entrenar, los días exactos que voy a repetir ese estímulo. Y por último, pero no menos importante, pero sí uno de los más difíciles de explicar, es la densidad. Y la densidad, para que quede más claro, es la relación que hay entre el estímulo y el descanso. Pero esto no es proporcional, ¿sí? La densidad va a ser más aludido al cómo yo quiero recuperar al atleta. Por ejemplo, si yo quiero preparar al atleta para hacer esfuerzos máximos, como pueden ser un sprint o como puede ser un levantamiento de halterofilia, pues entonces va a ser una densidad larga, ¿sí? Es decir, va a ser un descanso largo que permita al atleta pues recuperarse casi en su totalidad para repetir el estímulo de manera óptima, ¿sale? O todo por el contrario, yo puedo hacer un estímulo de mucha intensidad, pero imagínense que es que la forma deportiva a través de sus diferentes fases se vea manifestada y en donde vamos a establecer todas esas sesiones de entrenamiento, pues es el macrociclo, ¿sí? De duración desde 4 años, desde 4 meses hasta los 4 años. Posteriormente tenemos a la estructura mediana, que es el mesociclo, y son las diferentes partes de los periodos, que son 3, el precompetitivo, el competitivo y el transitorio. Ahorita en un momento vamos a ver de qué se refiere cada uno. Y eso es lo que entrega el macrociclo. Su duración es entre 2 semanas y 12 semanas. ¿Sí? Es decir, los meses que yo voy a ocupar para dar lugar a cada una de las pautas de la forma deportiva. ¿Sí? Recordar que el macrociclo va a ser todo mi calendario y el mesociclo lo podemos identificar como los fases para la periodización con duración de 2 y 12 semanas. Después tenemos una unidad más pequeña, pero no menos importante, que son los microciclos. Y estos son integrados por 1, 2 o hasta 10 unidades de entrenamiento. Prácticamente lo relacionamos con los días que tenemos disponibles pues para entrenar. Y se pueden modificar los medios y los métodos. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo se puede distribuir el macrociclo y los microciclos y las sesiones. En la primera foto de quizás su izquierda, dice macrociclo, lo tenemos en verde, que serán los 4 meses. Recordemos que duraban cuatro meses como mínimo los macrociclos, y son los meses de enero, febrero, marzo y abril. Posteriormente, tenemos los mesociclos, que serían las primeras 5 semanas, y después lo que son las semanas de entrenamiento ya cuantificadas, semana 1 hasta la semana 16. ¿Sale? Y en la segunda imagen igual tenemos ejemplificado al macrociclo, que ya va por semanas, las primeras semanas de enero, 4 semanas y 2 semanas de febrero. En la segunda imagen de su derecha es una continuación de la primera, en el cual ya aquí estamos tomando unas partes de los mesociclos, que serían las primeras 4 semanas de enero y las 2 siguientes semanas de febrero, que corresponden a un total de 6 semanas. Tenemos después a los microciclos, que serían 42 días. Así ya aquí estamos en un periodo donde el atleta, donde su forma ya debe estar madurada, debe estar puesta a punto para rendir. ¿Sí? Y bueno, esta etapa da prioridad a la intensidad similar a la justa deportiva. El entrenamiento táctico toma protagonismo en el total del entrenamiento planificado. ¿Por qué? Porque si ya vas a estar en juego, ya más o menos tienes tú que ir planeando que si juegas contra el Santos, que si juegas contra el Monarcas, o que si juegas contra, no sé, algún equipo local, los Tiburones, por decir algo, o los Patitos, o los Murciélagos, ¿no?
Ya estamos hablando de que ya puedes establecer más énfasis en la preparación táctica o en el entrenamiento táctico, porque ya estás viendo cómo se está desempeñando el jugador, si realmente la pretemporada funcionó o si necesita trabajar algo. Ya se empiezan a acentuar algunas lesiones. Entonces ya también ahí empiezo a ver qué atleta tengo lesionado, por cuál lo puedo cambiar, qué alineación puede ir de entrada y cuál alineación puede ir de cierre, ¿no? ¿Qué pitcher me va a hacer abridor? ¿Qué pitcher va a ser medio? ¿Cuál relevista? Por poner algunos ejemplos. Y bueno, la propuesta que yo te hago, la preparación física la puedes poner, dependiendo de cómo vaya funcionando la temporada, entre un 40 a un 50%, haciendo menos énfasis en la general, pero mayor en la específica. ¿Sale? Ya prácticamente ya puedes trabajar sprints dribleados, con dribbling, con implementos y demás. Por poner un ejemplo, el entrenamiento táctico va a ser de un 40 a un 50%, ¿sí? Por lo que ya te decía, ya tienes unos estándares de calidad de competencia, ya te estás fogueando con los equipos, ya sabes cómo vienen, ya sabes cómo andan los rivales, inclusive en el alto deporte, en el alto rendimiento, hay muchos que ven videos pues para programar ese entrenamiento táctico. Y el entrenamiento técnico puede ser de un 20 o un 10%. Cuando un atleta de alto rendimiento pues está ya en los altos estándares, ya es muy difícil hacer cambios en su técnica, ¿sale? Porque ya pasaron por esa etapa idiomotora, donde son los procesos de fijación del gesto técnico, y bueno, ya ahorita pues prácticamente dar énfasis más en el entrenamiento táctico y el físico. Para el físico, para mantener lo que es la forma deportiva y que no se pierda, ¿sale? Continuamos. Aquí vienen unas indicaciones. Tenemos las consideraciones para llegar a la forma física deportiva, y son dos, y se las voy a leer textualmente. Para llegar a la forma deportiva es importante identificar dentro de la preparación dos fases manifestados en mesociclos. Vamos a hablar de dos mesociclos. El primero de transferencia, en donde se hace una conversión de la preparación física general a específica, donde puede estar presente la transferencia de fuerza de entrenamiento. Después, debemos de trabajar en el atleta la modificación de hábitos. Sí, es muy difícil el hacer una persona sedentaria una persona activa, y debemos de trabajar reforzamiento constante. Sí, debemos premiar quizás de alguna manera a nuestro atleta para que cada vez tenga más lo del siguiente punto, que es crear adherencia al entrenamiento. Y es aquí donde va a ser el boom, donde va a ser tu hit, tu programación. Tú el primer mes lo debes de planificar. Si la persona no ha hecho nada de entrenamiento, adherencia, ¿sí? ¿Qué es esto? El cómo voy a adquirir el entrenamiento como un hábito nuevo. Esa es la adherencia y en eso me voy a basar. Hay expertos en la psicología que dicen que 21 días bastaría para crear adherencia, sí, en la inmensa mayoría, pero realmente la actividad física, el hacer ejercicio, las etapas de adherencia son todavía un poquito más largas. ¿Por qué? Porque realmente es muy incómodo y tú debes de hacer esa adherencia al entrenamiento desde que venga al gimnasio o desde que si no tuvo tiempo para ir al gimnasio o a la escuela deportiva, pues se vaya a trotar a su casa y que ese trote le ayude pues a la forma mínima que yo necesito para seguirlo entrenando. ¿Sí? Debo de buscar esas estrategias de adherencia, ¿sí? Y bueno, ya una vez que estamos ya más metidos, en estas cuestiones, pues podemos ocupar escalas de percepción al esfuerzo. Obviamente no vamos a testearlo, porque el testear a una persona que recién viene del sedentarismo a la actividad va a ser una agresión. Ahí sí sería una agresión muy, muy grande al organismo. Imagínate ponerle un RM a la persona de entrada, pues para ver si quiere hipertrofiar y cuáles son sus estándares, pues no. Ahí sí podríamos ocupar una escala un poquito más empírica, que es la percepción del esfuerzo de 1 a 10, en donde 10, el ejercicio que está haciendo o el trabajo que está haciendo es lo máximo, el máximo esfuerzo, y donde prácticamente la persona pues no pudiera continuar. Y 1, pues es prácticamente estar un poquito más activo que el estado de reposo. Entonces, en esta escala de esfuerzo, crear al atleta, crear a nuestro futuro atleta, pues que se familiarice, en donde él siempre pueda percibir quizás entrenamientos de 6, 7 u 8, con el objetivo de no llegar a la alta demanda, porque si no, créanme que la adherencia no va a funcionar, ni tampoco, pues,
pasar de ello porque no vamos a tener las adaptaciones morfofuncionales que nos interesan, pues para quizás tratar un cuadro de diabetes, intentar bajar esa grasa corporal de una persona con sobrepeso y demás. Y lo muy importante, dentro de esta etapa de adherencia, que es la que va a marcar, podemos llamarlo tu mesociclo, realizar una etapa para el aprendizaje de los movimientos, lo que yo te decía, la etapa idiomotora. Sí, desde que sea un niño hasta que sea un adulto siempre va a haber una etapa idiomotora, donde hay la familiarización con este gesto técnico. Sí, el cómo agarrar el bat, el cómo lanzar la pelota, el cómo tirar un jab, el cómo tirar un front kick, el cómo tirar un low kick, incluso la cadencia de brazada y zancada, pues para el trote. Sí, tú ahí vas a establecer a base de rúbricas en donde quizás A es muy bueno el movimiento, B es regular y C es pésimo. Y conforme el atleta pues va viendo que va avanzando, va cada vez más en su rúbrica, va sacando escala de A, pues eso lo va a mantener más adheriéndose al entrenamiento. Entonces, no lo trates, no quieras hacer una etapa precompetitiva, competitiva y transitoria todavía, pues porque en estas personas pues nos interesa que se empiecen a mover, que empiecen a hacer suyo el entrenamiento. Y estos 5 consejos en lo personal me han funcionado bastante, y siempre y cuando el calendario de competencias pues me lo permite. Y bueno, en el peor de los casos, pues interrumpir el proceso de entrenamiento gradual si hay cancelación de la temporada por el resto del año. ¿Qué pasa si ya estamos jugando pues prácticamente ya para pasar a playoffs, pero dicen, ¿sabes qué? Esto se puso difícil nuevamente, pues cerramos todo. Pues obviamente el atleta va a estar estimulado a un rendimiento y